Ahora teníamos pensado hablar sobre las sanciones a los clubes ingleses. Iba a hablar Dorín, pero le ha delegado el mando a uno de los mejores abogados de habla hispana que tiene el derecho deportivo, así que le agradecemos mucho a Dorín, que ha tenido ahí en el momento de ventanas abiertas problemas, pero te agradecemos mucho, Luis. Ustedes saben, Luis acaba de hacer un congreso internacional de derecho deportivo en Caracas que ha sido vanguardia en toda Latinoamérica. Y bueno, agradecerle por ese congreso que fue realmente extraordinario, no solamente por la calidez humana que hemos recibido, sino por la calidez profesional increíble. Luis, ¿cómo ves esta situación de las sanciones de los clubes ingleses? No sé si te quedaste enganchado con lo que decía Noé. Contame un poquito por dónde andás. Y agradecerte, desde luego, que te tomamos un poco de tiempo. ¿Qué tal? No, claro que sí, siempre disponible para este tipo de asuntos. Muchísimas gracias a ti, Pablo, y a todas las personas que escuchan. Muy interesante lo que estaba explicando Noé antes, porque eh, justamente si comparamos lo que está pasando ahora con el Everton específicamente a nivel doméstico, es diferente a lo que le pasó, por ejemplo, al Manchester City a nivel europeo, cuando UEFA, aplicando también reglas del fair play financiero, trató, no solo le trató de imponer una sanción, le impuso una sanción de prohibirle jugar y después el TAS la revoca. Entonces, creo que esta situación ahora de Everton nos pone gráficamente en una perspectiva muy didáctica lo nacional, lo europeo deportivo versus el derecho de verdad, que era lo que está hablando Noel. Noel está hablando de verdad. Mira, vamos para de verdad, unas cortes de verdad, una gente que de verdad sabe lo que está diciendo, que independientemente de que nosotros creamos como, dice Patricia Muñiz, que tenemos nuestro complejo de isla, hasta dónde podemos realmente meternos y encapsularnos. Y resulta que sí podemos, sí tenemos en muchos aspectos autonomía para hacerlo, pero dependiendo de dónde estemos, dependiendo de lo que estemos hablando, dependiendo de lo que estemos haciendo. Un ejemplo de esto de Everton es ese, sí me puedo meter en esta cápsula, cuando empiezo a meterme ya con otras cosas, eso va cambiando. Bueno, perfecto. ¿Y cómo estás viendo cómo está funcionando finalmente el fair play financiero en Europa? Si ves que lo va organizando, va haciendo una competencia equilibrada, o ves que hay muchísimas diferencias. Ahora lo han hecho un poquito más laxo, creo que la presión de los clubes ha hecho que se abra un poco más. ¿Cómo estás viendo eso, Luis? Mira, muy buena pregunta, sobre todo porque Noé decía que nos estamos pareciendo más al antitrust estadounidense. Y si me permites, voy a hacer una comparación con las ligas norteamericanas. Eh, los estadounidenses tienen este dicho de que any given Sunday, anybody can win. Cualquier domingo tú vas al estadio y no importa que tú seas los Yankees de Nueva York, los New England Patriots, los Boston Celtics, tú al que tenga al frente te puede ganar. Eso al Paris Saint-Germain, bueno, al Paris Saint-Germain a lo mejor hoy en día no está, es un ejemplo que todo el mundo le está ganando, pero la verdad es que el equipo que armó el Paris Saint-Germain era para que nadie le ganara. O sea, el equipo que va a armar el Real Madrid, si llega Mbappé, si llega Davis y todas estas cosas, para que nadie le gane. Entonces, eso definitivamente, y uno se pregunta, bueno, ¿dónde están las reglas del fair play ahí, no? Y la verdad es que, a diferencia de lo que ocurre en las ligas americanas, nuestro fair play es diferente. Y es diferente por varias razones. Primero, por lo que tú estás diciendo, es que se ha tenido que relajar porque no nació así. Esto que yo te estoy comentando de los Estados Unidos nació desde el comienzo así. Nosotros tenemos que ver que en los Estados Unidos el deporte realmente profesional es nuevo, si se quiere. Nuevo en el sentido de que todo el deporte que realmente se practicaba era de parte de las universidades. Entonces, las universidades son las que le dan permiso a sus propios jugadores de volverse profesional, y eso va evolucionando a nivel del sistema del draft. Entonces, yo cuando empiezo a implementar en los Estados Unidos reglas como el draft, que no lo tenemos
nosotros en el Financial Fair Play Rule, porque fíjate que nosotros en las reglas de Fair Play financiera es solamente dinero con respecto a patrocinios, temas que vienen del deporte, pero eso aparte. Entonces nosotros aquí tenemos, para regular eso que tú me estás preguntando, yo tengo el draft que me dice, mira, si tú quedas de último, en principio tú eliges al mejor jugador el año que viene. Eso tiene muchísimas excepciones, no vamos a hablar ahorita en específico de las reglas del draft, pero en principio, para equiparar la competición, yo tengo el draft. Tengo después una cosa que se llama el salary cap o el techo salarial, que no es necesariamente lo mismo que las reglas de fair play financiero. Tienen algunas cosas, pero no son los mismos. Porque nosotros, además de tener un techo salarial en los Estados Unidos, que puede ser duro, por ejemplo, la NFL es lo que llaman un hard salary cap, o sea, un techo salarial fuerte, duro. Tú tienes solamente 250 millones de dólares para gastarte en nómina y no te puedes pasar ni un dólar de ahí. Luego tienes el béisbol, por ejemplo, que te ponen un impuesto. Ellos ahora le llaman impuesto al balance competitivo. Antes tenía un nombre más adecuado que era impuesto al lujo. Era, tú quieres gastarte más de 250 millones, gástatelo, pero por cada dólar que te gastes, tú me vas a tener que pagar $5 más y eso va para un fondo. Luego tienes el de la NBA que tiene tantas excepciones, que es lo que tú puedes llamar un soft salary cap. Un salary cap sencillito, o sea, gente especializada en el tema del cap. Pero también tiene un salary floor, que para nosotros sería el salario mínimo. Nosotros en el fútbol es el salario mínimo legal que tú tengas en cada país o si tienes una convención colectiva. Nosotros en Latinoamérica tenemos pocas convenciones colectivas que establecen salarios mínimos, pero allá en los Estados Unidos se establece así. Entonces nosotros, a ellos allá tienen el draft, tienen el salary cap, tienen además el esquema de que son un sistema cerrado. Yo no tengo ascensos ni descensos. No importa si yo quedo de último, yo me puedo aguantar 2, 3 temporadas quedándome de último y con eso yo me recupero, elijo 3 veces en el draft y dentro de 5 años estoy quedando campeón. 2 temporadas antes que los Astros de Houston quedaran campeones, habían quebrado el récord de partidos perdidos en la historia del béisbol. Y 2 años después van y quedan campeón. Eso en el fútbol para nosotros no existe. Un Leicester es una cosa sacada del sombrero, es un error en la Matrix, porque es tan error que a nivel estadístico es despreciable. Entonces esa estadística tú la desprecias para tomar realmente lo que sucede. Entonces, ¿por qué hago toda esta explicación sobre el sistema norteamericano, que además que tiene muchísimas otras cosas más complejas? Porque nosotros simplemente lo único que queríamos era no alcanzar un balance competitivo deportivo. El objetivo de UEFA, y dicho por la propia UEFA cuando publica sus primeras reglas de fair play financiero, el objetivo era resolver el problema económico, no deportivo. El problema de que, mira, te estoy mintiendo que ahora no tengo los números frescos, pero cerca del 90% de los clubes en el 2010, no hace mucho, o sea, 2010 ayer, estaban en algún tipo de procedimiento de insolvencia, quiebra, atraso, reorganización, recuperación, llámalo como tú quieras. Y de todo tipo, o sea, Juventus, los clubes italianos muy fuertes con ese tema de insolencia, pero para nosotros conocidos, Málaga, en España, dígame hoy en día el Deportivo La Coruña, o sea, el problema económico era grande. Entonces, ¿qué es al final lo único que le dice las reglas de fair play financiero? Le dice, mira, tú no puedes gastar más de lo que produces en temas de fútbol. ¿Qué son temas de fútbol? Camisetas, ventas de boletería de entrada, derechos de televisión, transferencias de jugadores, ¿ok? Si tú con todo eso agarraste y recibiste 100, pues tú nada más te puedes gastar, en este caso ellos tienen unas excepciones y todo, entonces más o menos le dicen, nada más te puedes gastar 150, hermano. O sea, no te puedes gastar 1.500. No, porque es que el cuento, por ejemplo, del Toro Vieri cuando se fue al Atlético de Madrid. No, mira, es que el Toro Vieri venía de meter unos goles con el Inter, entonces lo vamos a comprar entonces por, en ese momento no me acuerdo cuántos millones de pesetas. Y casi que el Atlético de Madrid lo lleva a la quiebra, sino es porque lo venden después por más dinero. O sea, porque es una cosa loca, porque es que nosotros, nuestro mercado del fútbol es muy loco. O
sea, tú no me puedes decir a mí, no, es que tal jugador cuesta 40 o cuesta 50. No, cuesta lo que alguien esté dispuesto en ese momento a pagar. Entonces, fíjate que ahorita en el Law Review de Japón, una de las cosas que decía Infantino era, nosotros estamos trabajando muy fuerte hacia el software que le va a poner, tratar de ponerle precio a las transferencias, porque el problema es económico. Entonces yo lo que quiero regular aquí en el Fair Play no es un tema deportivo. A mí no me importa si el Real Madrid se gana 10 copas seguidas o 10 campeones, 10 ligas seguidas. A mí me importa es que Las Palmas, la Coruña, el Betis, todos estos pues tengan una estabilidad financiera. Entonces, yo con eso, pues cada uno al final, para responder a tu pregunta, disculpe que di tanta vuelta, pues las reglas de fair play financiero sí están consiguiendo su objetivo económico porque el saneamiento es notable. En la Premier League mucho más que en cualquier otro, que es de lo que estamos hablando, pero a nivel económico el fútbol está mucho más sano hoy en día, tanto así que se presentan proyectos como el de la Superliga. Claro, claro, sí, sí, está mucho más sano. O sea que en realidad después de 10 años, 12, 15 años de Fair Play, relativamente ha mejorado. Tengo un montón de cosas para preguntarte. ¿Cómo viste la llegada de Messi ahí? ¿Cómo funcionó eso? ¿Qué repercusión tuvo? ¿Cómo lo pudieron organizar? Porque se dicen tantas cosas. No sé si vos Pero a tenés... Francia o a los Estados Unidos. No, no, a Estados Unidos. Ahora cuando llegaron ahí, cuando llegó ahí, vos estás ahí, ¿no? Se cortó un poco. No te estoy escuchando. Y sin embargo, sí te puedo decir a nivel general que la MLS, al ser una liga nueva, sobre todo entendido, por ejemplo, que el béisbol tiene desde 1901, la NFL como tal, después de la Unión tiene 1960, la NBA también después de la Unión también, la MLS nació como tal en el 2000, un poco más. Eh, Aprendió de errores cometidos por las ligas anteriores que ellos no lo hicieron. Y Noé tocó un tema que en derecho deportivo estadounidense es fundamental, que es las normas de antitrust. Me explico. En los Estados Unidos, todo esto que nosotros dijimos, nosotros ponernos de acuerdo para que tú no le pagues a tus trabajadores más de 250 millones de dólares, es un comportamiento anticompetitivo, claramente anticompetitivo. Es un acuerdo claramente anticompetitivo. O sea, yo sí, como nosotros como aerolíneas, nos ponemos, mira, nosotros a nuestros pilotos y a nuestras azafatas no le vamos a pagar más de $1,000 por vuelo. Matas la competencia, porque entonces ya a los pilotos pues no le va a interesar irse para uno u otro, porque todas pagan lo mismo, y entonces el servicio es malo, el que pierde es el cliente. No, yo quiero pagarle más a los mejores pilotos. Eso en el deporte no lo haces así. Para mantener el balance competitivo, fíjate que aquí en los Estados Unidos el balance competitivo es mucho más importante que el balance financiero, porque el balance financiero, entonces ese test no lo pasaría. Pero ¿por qué se le permite? Se le permite porque hay un contrato colectivo y las normas de antitrust, de derecho a la competencia, no se le aplican en los Estados Unidos a los asuntos laborales. Entonces, cuando hay un contrato colectivo es un asunto laboral. Entonces, la MLS, a diferencia de de las otras ligas, donde las otras ligas están formadas, las clubes formaron las ligas. Aquí no. Aquí la MLS nace y ella expide sus franquicias. Entonces, por ejemplo, tú cuando contratas un jugador con la MLS, tú no lo contratas con el Miami, tú no lo contratas con Kansas, tú no lo contratas con Los Ángeles, tú lo contratas con la MLS. Y la MLS le cede ese contrato a el equipo. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes? Tú tienes una convención colectiva dentro de la MLS que es muy nueva, muy buena, muy disruptiva. Y a partir de Beckham te permite tener lo que se llaman los jugadores franquicia. El jugador franquicia es un jugador que tú puedes tener en el cual lo que esa persona gane no te impacta el techo del salario salarial. Ni tienes que cumplir ni para abajo ni para arriba. Tú puedes contratar entonces a un Jordi Alba, a un Messi y a un Busquets y no meterlo en el balance salarial. Claro, después me quiero traer a Suárez, por ejemplo,
y entonces tengo que ver cómo lo meto dentro de ese techo salarial o paso a alguno de estos jugadores que ya no sea jugador franquicia, saco a Joseph Martínez que me está ocupando mucho, saco a otro. Entonces, por ejemplo, eso en su momento a los Galácticos le pasó con el Real Madrid, que tenían a Zidane, a Figo, a todo, pero después jugaban con niñitos de la cantera, con todos los otros, porque tienes que compensar, tienes una elite que gana mucho dinero y tienes unos que no ganan tanto. Pero en definitiva, eso no rompe las reglas del salary cap del contrato colectivo de la MLS. Meter a Messi en, en la MLS para Miami, por ejemplo, era mucho más fácil que para el Barcelona. El Barcelona, con las reglas del fair play financiero, no hubiese podido, porque tenía que producir en temas deportivos tanto o más para poder pagar el salario de él, y ahí no daba. En cambio, aquí te dicen, hermano, tranquilo que yo te saco del paquete y yo voy a ver cómo te pago, con Apple, con acciones, con algún otro tipo de cosas, y después hacemos negocio por otro lado. Eso en los Estados Unidos totalmente permitido. No sé si respondí tu pregunta, hay demasiada vuelta, disculpa. No, 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 sí, 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 respondiste perfecto. ¿Vos dejaste pasar ahí que estás en un proyecto de un software que va a determinar el precio de las transferencias? ¿Dijiste algo así, Luis? No, te No, yo entendí no, mal. Infantino, en el Law Review, ahora en Ah, Japón, mira. en los 4 minutos en los que habló, habló de eso. Uno de los temas que él dice que está sobre la mesa y con lo sobre cuál lo está trabajando es sobre eso, es FIFA. Ah, mira. No, no, no lo había escuchado, mira vos. Eh, Luis, acá me preguntan una cosa, a ver, ¿cómo podría el Everton seguir apelando esta situación? La Premier League los sanciona, después van a apelación, le siguen bajando puntos, primero le dieron 10, después le dieron 6. ¿Ellos podrían ir, por ejemplo, al TAS? Pregunta. Mira, entiendo que no. Yo lo que tengo entendido es que esa decisión no puede ir al TAS. En todo caso, este, para poder ir al TAS, tú con un caso nacional, tienes que tener una norma en tus propios estatutos que diga que tienes que ir al Te lo TAS. digo, ¿Ok? claro. Tú tienes como excepción el caso de Paolo Guerrero en su momento, de Paolo Guerrero no, ¿cómo era el otro que jugaba en Alemania? El otro peruano. El peruano, sí, Se sí, me escapa el sí. nombre. No era Paolo. Bueno, que ellos dos hacían, No, que es líder de extranjero en goles. Bueno, el caso de él es una excepción porque con él el TAS asume jurisdicción diciendo, mira, las federaciones todas deberían incluir una cláusula que lleve su caso al TAS. Eso se ha ido mermando en la práctica y poco a poco han ido diciendo, mira, para que tú venir al TAS, nosotros somos un tribunal arbitral. Tú tienes que tener una cláusula que diga que tú puedes venir al TAS. Y si la Premier League o la instancia de apelación no dice específicamente, o la FA, nuestros casos de sanciones de fair play pueden ir al TAS, en principio no podría ir al TAS. no se Eso es lo podría. normal. A nivel nacional, lo normal es que los casos no vayan al TAS. Claro. Y tampoco podrían ir a la UEFA, o sea que digamos, eventualmente Everton quedaría acá. Lo que mejor logró es bajarle a 6 puntos esta sanción y queda ahí. Totalmente, porque además que yo no estoy aplicando normativa de la UEFA, yo estoy aplicando normativa local. Y ahí era cuando yo comenzaba y decía, ¿hasta qué punto puedo encapsularme? Yo puedo encapsularme a nivel nacional y a nivel local, dentro de mis propias reglas, de mis propias cosas. Problema con las superligas cuando me quiero expandir y quiero empezar a atacarle el negocio a los otros. No, mira, yo no solo quiero actuar yo como UEFA internamente, sino quiero empezar a atacar a los otros a través de las sanciones a los míos. Y ahí es donde los tribunales dicen, no, ya va, espérate. Ya Pero está. si nosotros internamente como Premier League, cuando nos constituimos en 1991, para pasar ese bache que tuvimos de 5 años de suspensión de la UEFA y de partidos europeos y todas las cosas. Queremos crear un sistema cerrado, compacto, sano financieramente y para todo esto y nos damos nuestras propias reglas y la gente se mete, pues eso es perfectamente válido, eso es perfectamente posible y ahí sí puedes actuar como una especie de isla apartado, entre comillas, o protegido de ciertas reglas. Claro. Bueno, y un par de preguntas más y te dejo. ¿Cómo viste entonces esto que contaba Noé del fallo, la posibilidad de la Superliga como una nueva instancia deportiva?
¿Cómo viste el fallo, así en términos genéricos, esta posibilidad que se da ahora de una competencia de clubes que tengan otro formato? Mira, es que eso, ahí hay un gran problema, que es que la decisión le dice a ellos, ustedes tienen que crear una normativa que permita otras competiciones. Y, y esa normativa, al momento que se emitió la decisión, ya UEFA la había sacado. Es más, la había sacado hace un año. Entonces, yo no sé si esto, en derecho administrativo, en Venezuela le decimos actos reeditados. O sea, cuando tú sacas un acto administrativo, viene el tribunal y te lo tumba, y tú sacas el acto administrativo otra vez para que te lo tengan que volver a tumbar, ¿no? Entonces, aquí yo no sé hasta qué punto vayamos a entrar a una especie de círculo vicioso. Yo creo que a nivel deportivo, la Superliga no tiene la fuerza de mercado para hacerlo. Yo creo que si tú te quieres meter y competir con la FIFA y UEFA, será algo como hizo la Kings League, algo totalmente diferente, disruptivo, que no compita de tú a tú, porque es que lo otro, a nivel de mercado, hey, yo puedo hacer las hamburguesas más sabrosas de mi casa de McDonald's, pero competir con McDonald's no puedo. O sea, y no es un tema de sentencia, no es un tema de derecho, es un tema de mercado. Claro. No, no, perfecto. Bueno, acá hay más preguntas, pero están más o menos contestadas porque es un poco el tema de las apelaciones y todo eso, así que no te preocupes. Me contá un poquito de la experiencia del congreso que hiciste, que fue extraordinario. La verdad que mucho trabajo, ¿no? Sí, mucho trabajo, mucha satisfacción, porque, y aprovecho tu plataforma para decir lo que siempre, el mensaje que ya lo hemos hablado muchas veces, pero aprovecho para comentarlo y es, yo estoy convencidísimo, Pablo, de que mi competencia en derecho deportivo no son los otros abogados deportivos. Mi competencia en el derecho deportivo es el desconocimiento. Si las Totalmente. personas a las cuales yo puedo asesorar, puedo representar o pueden darme ahora un caso en arbitraje, ahora que soy árbitro del TAS, no saben ni siquiera que existe el derecho deportivo, que pueden tener un caso deportivo, que pueden contratar un abogado para esto, pues nunca va a llegar. O sea, para que exista competencia, primero tiene que haber mercado. Entonces nosotros, con este tipo de congreso que tú estás haciendo, que te felicito, con el congreso que yo hice en Caracas, que nos tomó mu- muchísimo esfuerzo, dinero y dedicación, lo que estamos haciendo es creando mercado. Eso para nosotros es la meta y eso no es una cosa de hoy para mañana, eso es una cosa que definitivamente pues, nos tomará décadas. O sea, ¿cuánto costó? Yo cuando empecé en el derecho laboral todavía había gente que me decía, el derecho laboral eso no es derecho. O sea, ¿cuánto ya después de tanto de la revolución industrial, ¿no? O sea, todavía esto no es una cosa, ojo, te puedo decir, la diferencia 2010-2015 en derecho deportivo 2024 es del cielo a la tierra. O sea, tú tienes Claro. hoy en día una cantidad de programas académicos, de gente que se dedica a esto, de oficinas de abogados, pero todavía es muy poco. O sea, nosotros los abogados somos muy pocos en comparación a todo el mercado que existe de todos los deportes, de todas las divisiones, de todas las ramas, de todos los países. Es muchísimo todavía. Nos falta mucho camino por recorrer para crear mercado. Luis, siempre tan generoso. Te agradezco enormemente que hayas estado con nosotros. Le agradezco a Dorín que me conectó. La verdad que siempre tan esclarecedor y ojalá que podamos seguir trabajando y conectando sinergia juntos. Te mando un gran abrazo. Igual, muchos saludos. Hasta luego. Muchas gracias, Luis.